fondo queda el barrio San Bernardo, esto es en pleno centro de Bogotá, y en el interior de este sector, que en otrora era orgullo de los bogotanos, se encuentra la llamada Casa de los Masajes, un centro de tortura, ha dicho la fiscalía, incluso donde asesinan personas, todo en medio de una disputa por el control del tráfico de estupefacientes en la capital del país. Allá queda entonces esa conocida Casa de los Masajes, en un sector o en una zona, una cuadra que se conoce como la Cuadra de la Muerte. Allí fue donde intervino la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá. Aquí en el sector reina la ley del silencio. Igualmente informa que en el sector y cerca del lugar donde se encuentra el cuerpo hay una casa que se conoce como la Casa de los Masajes, y que en esa casa verde con puertas cafés, la cual funciona como un pagadiario, también entran y salen personas de una banda que se hace llamar Los Seguros, y que los habitantes del sector le tienen miedo a esa casa por miedo a lo que les pueda suceder, ya que dentro de esa casa golpean a sus víctimas, a las cuales ingresan por determinados motivos que todavía no se han establecido. Son los propios vecinos del sector de San Bernardo, del barrio San Bernardo, aquí en el centro de Bogotá, los que advierten a la Fiscalía de la peligrosidad de la zona, de cómo el tráfico de estupefacientes se apoderó del sector. Y esto claramente tiene un centro de acopio en esa llamada Casa de los Masajes, donde habita, o por lo menos donde pernota, una organización criminal conocida como Los Seguros. Y son justamente ellos los que tienen bajo amenaza a la comunidad. Dicen los testigos en las declaraciones que obtuvo Semana que quien se atreva a hablar de la Casa de los Masajes, pues justamente termina en el tercer piso de esa vivienda, torturado y hasta asesinado. Son renuentes a dar información debido a la peligrosidad de esta casa, o a la fama que tiene esta casa, y que por lo tanto pues las personas del sector manifiestan no decir nada por temor a represalias e informar, pero sí informan que los agresores son del sector y que hace varios días no los ven por el lugar, debido a que se escucha que están calientes. Igualmente, como se ve en la documentación fotográfica que está ahí, proceden a tocar la puerta de la Casa Verde con puertas cafés, donde no son atendidos. La Fiscalía aseguró que tiene reportes en los sistemas, en el sistema Watson de inteligencia artificial de la entidad, de al menos 6 casos de hechos criminales ocurridos en el interior de esa casa, hechos relacionados con lesiones personales y amenazas. De ahí que hace necesario, urgente, que las autoridades actúen de manera inmediata. 6 registros o 6 noticias criminales por delitos de lesiones personales y amenazas. Igualmente, en el mismo informe se establece, o como resultado de la consulta en el sistema Geodata, se establece que el sector donde está ubicada dicha residencia es un sector álgido para los delitos de tráfico, porte o fabricación de estupefacientes. El sector del barrio San Bernardo queda justo en el centro de la capital del país, muy cerca, a unas cuadras apenas, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, también del Palacio de Nariño y, curiosamente, a solo unas cuadras de la Metropolitana de la Policía en Bogotá. En Bogotá no hay ninguna investigación de la policía o de la fiscalía que nos lleve a concluir que hay casas de pique o algo en ese sentido en la ciudad. Lo que se ha venido evidenciando de tiempo atrás, y es un trabajo que hemos venido desarrollando con la Fiscalía y con la Policía y el Distrito desde la Secretaría de Seguridad, es que ha habido una reconfiguración de los grupos de delincuencia. El inventario criminal lo hemos venido actualizando para poder identificar cómo han venido cambiando los grupos de delincuencia, particularmente aquellos que tienen actividades criminales en torno al narcotráfico, en donde por la disputa de estas rentas criminales se generan unas confrontaciones, unos ajustes de cuentas entre unas y otras bandas. En Bogotá, cerca de la mitad de los homicidios que se registran en el país, en la ciudad, obedecen a estas pugnas. Son homicidios de ajustes de cuentas entre ellos.
Pues esas fueron las declaraciones del secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto. Advirtió, aseguró, confirmó que no existían investigaciones por las llamadas casas de pique o similares. Lo escucharon ustedes muy bien. Pero resulta que Semana encontró que efectivamente en la Fiscalía y en la Policía se adelantan investigaciones. Una de ellas es del caso más aberrante de las personas encontradas en bolsas en Bogotá. En bolsas, o los cuerpos encontrados en bolsas en esquinas de Bogotá. Una víctima que fue apuñalada en 161 oportunidades. 32 en la cabeza, 34 en el cuello y sucesivamente en el resto del cuerpo. Ese caso justamente fue el que ocurrió en la llamada Casa de los Masajes, lo que confirmaría, y lo confirma la propia Fiscalía, se adelantan investigaciones por estos macabros hechos que tienen aterrorizada a la comunidad en Bogotá. Y por supuesto que desmienten o por lo menos informan, actualizan al secretario de Seguridad sobre lo que realmente está ocurriendo en la capital del país. Hay un total de 34 lesiones que corresponden a 34 heridas por mecanismo cortante en la cabeza. En el área 2, cuello, un total de 32 lesiones. 15 heridas por arma cortopunzante en el lado derecho y 13 heridas por arma cortopunzante en el lado izquierdo. 3 heridas cortantes, un surco de presión. Las investigaciones avanzan, es lo que ha dicho la Fiscalía. Ya hay 2 personas capturadas, serían los responsables de transportar el cuerpo de esta persona apuñalada de manera o con sevicia, ha dicho el propio ente acusador, pero faltan los responsables de este crimen, de este asesinato y de los otros, de los al menos 6 cuerpos que se han encontrado en bolsas en las esquinas en Bogotá. Pues todo hace parte de una larga investigación. Por ahora, Semana lo que estableció es que en esa casa, efectivamente, y de acuerdo con los testimonios, ocurrió este caso de tortura. No se sabe cuántos más, porque ya entre los antecedentes la Fiscalía tenía, o por lo menos tiene el reporte de 6 hechos anteriores de lesiones personales, de amenazas. Quién sabe qué otra cantidad de cosas o aberraciones ocurrieron en el interior de esta casa que visitamos y que hay que decirlo, no tiene nada. No hay una cinta que señale que hubo alguna intervención, que hubo algún allanamiento. No, sigue funcionando en completa normalidad. De ahí que se le pide a las autoridades actuar, y lo piden los vecinos, hay que decirle a la alcaldía, lo piden son los vecinos, que actúen de manera inmediata, porque eso se convirtió en un foco de terror para el sector del barrio San Bernardo, aquí en pleno centro de Bogotá.